Vamos a orar para poder entrar en materia, para no de pronto salirnos un poco del hilo que hoy vamos a estudiar, el tema que vamos a estudiar hoy. Oremos, hermanos. Padre, te pedimos que nos ayudes a poder comprender el estudio de los versículos que hoy vamos a estar estudiando. Ayúdanos, Señor, para que por medio de este estudio nuestros corazones sigan siendo transformados, que podamos vernos realmente a la luz de tu palabra como somos. Sabemos que aún seguimos cometiendo errores, aún seguimos pecando, Señor. A veces estamos tan distraídos que no lo notamos. Pero, Señor, nosotros te rogamos que por medio de tu palabra y de este mensaje ayudes a encaminar nuestras vidas. Nos ayudes a que podamos vivir dignos de ser llamados tus hijos, Dios. También, Señor, yo te ruego por aquellas personas que no te conocen, para que a través de esta exposición ellos puedan creer a este mensaje, a tu evangelio, que puedan colocar su confianza de salvación en aquel que murió en la cruz. Esto es en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, ustedes recordarán cuando iniciamos el estudio de esta carta de la iglesia de Corinto, decíamos que esta iglesia fue fundada en la ciudad de Corinto, una ciudad portuaria, ¿verdad? Una ciudad obligada para los barcos mercantes. En ciertas ocasiones o en ciertas épocas del año ellos trataban de evitar un recorrido un poco más amplio por el miedo a encallar, por el miedo a perder sus embarcaciones. Entonces llegaban como a esta especie de canal terrestre. No sé cuántos habrán visto el canal de Panamá, bien sea por videos o que hayan ido. Ustedes saben cómo funciona un canal. Bueno, pues allí había una especie de canal, pero por medio de unos troncos grandes donde subían los barcos y los pasaban al otro lado del mar. Y en diferentes épocas, esos barcos cuando llegaban allí, sus tripulantes, las personas que navegaban, que viajaban en estos barcos, pues pasaban algunos días, semanas y hasta meses en la ciudad de Corinto. Por eso Dios dotó a esta iglesia de un don muy particular, muy mal usado en nuestros tiempos, que es el don de las lenguas. Bien debería llamarse el don de los idiomas, ¿sí? De los políglotas, ¿verdad? Personas que hablaban idiomas que no habían estudiado. ¿Y para qué Dios había dotado a esta iglesia de Corinto con este don? Para que predicaran el evangelio a personas que no hablaban su idioma y así este mensaje llegase a cualquier rincón de nuestro planeta. Ahora, habían otros dones. Habían dones de sanidades, ustedes se imaginarán por qué, todo en un contexto de la región donde se fundó esta iglesia. Pero Pablo, a lo largo de esta carta, como hemos visto, está tratando de corregir errores, está tratando de enseñar disciplina. Ustedes recordarán cómo Pablo exhorta a la iglesia cuando hay un pecado que se estaba cometiendo, que dice él que ni aún dentro de los gentiles se veían tales cosas. Pablo también está diciéndoles a ellos que no se creyeran tan espirituales en los primeros capítulos, cuando unos decían yo soy de Apolos, yo de Cefas, y otros se creían como que levitaban y decían yo soy de Cristo. Bueno, dentro de esta cultura, cuando nosotros vemos los libros de historia, vamos a lo que se llama Atenas, que es lo que cobija toda esta región. Y esta región es impactada por la cultura griega, la cultura filosófica. Ahora, 300 años antes de Cristo, esta ciudad recibe bastante información acerca de lo que representa el cuerpo y el espíritu para ellos. Entonces, podemos nosotros ver a Estoico, podemos ver nosotros a Epicúreo y podemos ver a Platón. Y los tres tenían algo en particular que enseñaban a esta región a decirles
que el cuerpo era algo inmundo y que cuando la persona moría, el cuerpo se deshacía y lo inmundo ya no estaba. ¿Qué era lo único que quedaba? Lo que supuestamente era bueno, que era el espíritu. Entonces, imagínense ustedes ese preconocimiento 300 años atrás, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, con este conocimiento, el cuerpo es inmundo, cuando morimos se deshace, y bueno, algunos decían, un filósofo decía, bueno, pues desaparecemos, ya no hay más vida. Otros decían, no, pues el espíritu parte con Dios, y otros decían, no vamos a tener más conocimiento acá, nuestro espíritu va a resucitar y seremos nuevos seres, pero sin conocimiento acá. Cualquiera de las tres formas, en ninguna de esas filosofías había esperanza de vida eterna. O sea, ahí sí, como dicen, pues hagamos lo que queramos porque al final de cuentas, pues vamos a desaparecer. Ahora, teniendo eso en mente, ese preconocimiento que es la base del error que están cometiendo los cristianos en Corinto, el decir que el cuerpo no puede ser resucitado. Es de ahí donde parte el error de ellos, el creer el evangelio, pero solo una parte, sin creer la otra parte, que dejaría sin sustento teológico lo que Pablo estaba enseñando y los demás apóstoles también enseñaban y lo que nosotros creemos hoy en día. Nosotros podemos ver que hay doctrinas principales y doctrinas de forma, doctrinas secundarias en las iglesias, ¿verdad? Y no deberían estas doctrinas a nosotros dividirnos. Nosotros debemos estar unidos en lo que es la base de nuestra fe. Y nuestra base de nuestra fe está centrada en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nunca dejó de serlo, ni aun cuando vino acá, aunque fue 100% hombre, también fue 100% Dios. Nació de una virgen, vivió una vida perfecta, sin pecado. Lo que relata la Biblia, nunca pecó. Pagó un precio por nuestros pecados, fue crucificado en la cruz y dice que al tercer día resucitó. Nosotros sabemos que quienes no creen al Evangelio, quienes no han creído al mensaje de Jesucristo, irán al infierno. No desaparecen, no dejan de existir. Hay una buena noticia para todos acá. Todos somos eternos, todos. ¿Qué es lo que perece? El cuerpo. Pero quienes hemos creído un día vamos a ser resucitados. Entonces hay esperanza. Ahora, Pablo quiere argumentar en este capítulo número 15, y hace 8 días vimos las evidencias de la resurrección, y ahora vamos a mirar el argumento que Pablo coloca para demostrarles a ellos que sí hay resurrección, porque ellos creían y pensaban que no había resurrección. Ahora, recordemos Hechos 17, cuando Pablo es obligado a ir al Areópago, ¿sí? Cuando Pablo llega, vamos a recordar algo como a manera de introducción. Pablo empieza y llega a un sitio donde hay varias esculturas, varias imágenes, y él pregunta, ¿y esta no? ¿Este es el Dios tal? ¿Este es este otro Dios? Y de repente ve la base donde se coloca la escultura, pero está vacío, y él dice, ¿y acá? Bueno, ese es el Dios no conocido. Y Pablo, ¿qué dice? Bueno, ese es el Dios al que yo vengo a enseñarles. Y él empieza con su elocuencia a describir quién es Dios. Y estos griegos estaban fascinados diciendo, wow, ese es el Dios que nosotros también adoramos. Pero cuando Pablo habla de la resurrección, ahí dice, no, un momento, hasta acá íbamos bien, pero ahí no. ¿Por qué? Por el trasfondo cultural que ellos tenían de pensar y creer que el cuerpo es inmundo. Entonces, con base en esto, es que Pablo quiere argumentar. Imaginamos siempre, o yo imagino siempre cuando leo las cartas de Pablo, cuando él hace defensa del Evangelio, a cuando alguien está en una corte, en un estrado. Pablo, como abogado defensor del Evangelio, está el ente acusador, que es casi que
el público entero, y está la palabra de Dios, lo que tenían por palabra hasta ese momento ellos, para dar veredicto y confirmar si lo que Pablo estaba diciendo estaba bien o no era cierto. Y siempre veo a Pablo así, me fascinan las epístolas de él por esto, por cómo hace defensa del evangelio, no queriendo ganar un argumento por decir yo sé bastante, sino queriendo que las personas, los corazones sean convencidos y puedan creer en Jesucristo. Y así se desarrolla, y vamos a ver nosotros el estudio de esta mañana en 1 Corintios. Vamos a estar estudiando del capítulo 15, versículo 12 al versículo 34. Y el título con el cual quiero que recordemos este estudio es la importancia de la resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo. Y como punto número 1, vamos a bosquejar estos versículos con el subtítulo de debemos ser coherentes con lo que creemos. Muchas personas dicen creer algo, ser algo, pero sus actos, su conducta, su forma de hablar, de mirar y de pensar demuestran totalmente lo contrario, una incoherencia con lo que dicen. Ustedes verán, hoy en día, cuando alguien va a hacer un negocio, ¿qué toca hacer? No, pues traer testigos, hacer un contrato, depositar unas arras, y todo esto, ¿por qué? Por la desconfianza que ha generado la palabra hasta el día de hoy. Antiguamente, la palabra valía porque las personas eran un poco más coherentes. Hoy en día esto se ha vuelto muy folclórico y hasta hay que tener cuidado con lo que estamos firmando, porque muchas veces la letra menuda o pequeñita nos demuestra que lo que firmamos en letras grandes era totalmente lo contrario. Hay mucha astucia, mucha malicia del ser humano. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Está diciendo Pablo a los de Corinto, ustedes dicen que creen en Jesucristo, dicen que creen que Él resucitó, pero a la vez están diciendo que no hay resurrección. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué ellos creían que no había resurrección del cuerpo? Por el trasfondo cultural. 300 años antes, con esta información, esto que había sido transmitido de generación en generación, pues es donde vemos nosotros que parte una mala información, un preconocimiento. A veces, eso puede ser impregnado en nosotros. ¿Cuántos de pronto nos han dicho a nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, maldiciones generacionales? Mira este pedacito que dice acá y tenemos ese preconocimiento y actuamos ante Dios con ese preconocimiento, dando por sentado que esto es cierto y aboliendo toda la palabra. ¿Por qué? Por un preconocimiento. Pero cuando nosotros venimos a la luz y sabemos que esto no es cierto, cuando empezamos a estudiar la palabra y luego encontramos sentido en lo que realmente decía ese versículo. Cuando nosotros tenemos conocimiento, somos conducidos a la verdad y se desmoronan ciertas cosas que antes causaban en nosotros desasiego, desconfianza, y venimos nosotros ¿a qué? A confiar y a vivir libremente en el Señor. Ahora, ellos no negaban que Cristo hubiese resucitado. Ellos que estaban negando que nosotros, o sea, que los demás mortales iban a resucitar. Ahora, muchas veces nosotros podemos hablar con personas de nuestra misma congregación y tener puntos diferentes escatológicamente de lo que significa de pronto un pasaje. Hay pasajes difíciles de interpretar, ¿verdad? Hay pasajes muy difíciles. Y hay pasajes que de pronto pues no son tan difíciles, pero hay personas que por sus preconocimientos tienen otra postura. Ahora, Pablo, ¿qué está queriendo hacer con ellos? ¿Aplastarles y decirles aquí lo que vale es lo que yo digo? ¿O está queriendo por medio del amor y su conocimiento conducirlos a la verdad? Es lo que debemos hacer nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos a dónde vamos a ir cuando morimos?
¿Qué es lo importante? Si vamos de una vez a la presencia de Dios o si el que no ha creído va al lugar de tormento, eso quizás no es tan importante. Lo importante es saber que mientras estamos vivos hay esperanza para poder creer y colocar nuestra confianza y saber que cuando partamos de este mundo, bien sea en el momento en que partimos o más adelante, vamos a estar en la presencia de Él por toda la eternidad. Eso es importante. No debiéramos distraernos mirando que si yo tengo la razón o no, si no estamos negando el Evangelio, si no estamos negando al Señor Jesucristo, ¿por qué dividirnos por temas irrelevantes? ¿Podemos hablar de ellos? Sí, claro. Pero cuando hay terquedad, cuando hay necedad, deberíamos evitar hablar de estos temas. Deberíamos hablar de lo que nos une realmente como hermanos y no estar causando divisiones por cosas que a la larga son irrelevantes. Ahora, el apóstol Pablo enumeró estas suposiciones como una demostración de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Porque ustedes verán, si leen el texto, él comienza, si pasa esto, no pudiese pasar esto otro. Y en el versículo 13 nosotros vemos una suposición. Hay una oración que está compuesta en dos partes, que se entrelazan entre sí para dar como resultado una demostración. Y dice así el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Él está haciendo una suposición, ¿cierto? Dice, si no hay resurrección de muertos, ustedes tampoco pueden decir que Cristo resucitó. ¿Y por qué hace él esta suposición? Porque decían, Cristo sí resucitó, pero los muertos no resucitan. Entonces dice él, entonces ¿a qué vino Cristo? Si vino a abolir la muerte, o sea, nuestra comunión con Dios. Él vino a restablecer nuevamente esa comunión que tuvo Adán y Eva en el principio. Entonces les está diciendo, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué viene Él y sí resucita Él? Pero entonces lo que Él hace no es recibido como perdón de nuestros pecados y no sirvió. Él empieza a encararles, empieza a demostrarles, empieza a enseñarles un poco retóricamente, colocándoles a pensar. Pablo diría más adelante que Jesucristo fue como el primer fruto de una cosecha, lo cual quería decir que después de él se recogerían más frutos. Ahora, ¿cuál es ese primer fruto del Señor Jesucristo? Es el primero que resucita. ¿Quién puede colocar objeción a esto? Bueno, muchos dirán, lógicamente dicen, bueno hermano, pero allá en el libro de Reyes nosotros vemos una resurrección. Es más, el mismo Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero, ¿qué pasó con ellos después? Murieron. Jesucristo murió. Él resucitó con un cuerpo glorificado y hasta el día de hoy vive. Él es el primero de muchos. Y nosotros, por colocar nuestra confianza en Él, un día también vamos a ser resucitados. Y eso nos da a nosotros esperanza. Y nos vamos a acordar de todo esto, del día de hoy, nos vamos a acordar de pronto de algunas aflicciones, nos vamos a acordar de todo, seremos nosotros mismos y no de pronto como enseñaba Epicúreo. Él enseñaba que todo se iba a borrar, que seríamos un espíritu, pero no, o sea, como espíritus nuevos que no tenían memoria de nada. Entonces yo digo, pues, si no va a tener memoria de nada, pues, vivamos como gozando este mundo, porque al final y al cabo, pues, todo se acaba y no pasa nada, ¿verdad? Todo se cae en el sustento filosófico gracias al Evangelio, en que nosotros podemos tener esperanza para vida eterna. Ahora, continúa diciendo Pablo en el versículo 14 y 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, Cristo, dicen ellos, no fue resucitado en forma corporal. O sea, ahora física, sí. Entonces yo digo una cosa, si no vamos a resucitar de forma corporal, según el entendimiento, según las filosofías de esos tiempos,
¿Para qué venimos a la iglesia? No podemos perder el objetivo principal por el cual vamos a la iglesia. Si tú estás enfermo y vas a una clínica, el objetivo principal es que te curen, que te calmen el dolor, que encuentren la cura para lo que estás sufriendo, ¿verdad? Tú no vas a la clínica a que te hagan un corte de cabello, a que te coloquen una bufanda, una ropa bonita para aparentar ante los demás que no estás enfermo. No, nosotros vamos a la clínica a ser sanados. ¿A qué venimos a la iglesia si no hay vida eterna? ¿A qué venimos a la iglesia si no vamos a resucitar? ¿A qué venimos a la iglesia si estamos todavía muertos en nuestros pecados? Si no hay esperanza. Es una contradicción grande y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Entonces, ¿a qué vienen? Vaya, sigan viviendo su vida en el placer mundano, porque al final de cuentas pues van a desaparecer. A eso les está encarando, porque eran cristianos a los que les estaba diciendo. Ahora, ustedes dicen, hermano, ¿y si hay cristianos así? Claro, todos tenemos un progreso. Cuando empezamos a creer y pensamos que todo se centra en nosotros, en que vamos a levitar y todos los demás de pronto son perfectos, o cuando vamos medio conociendo y vemos a los demás hipócritas, todo es un progreso y a medida que vamos madurando, vamos teniendo más amor, más misericordia hacia los demás y vamos viendo las cosas realmente como Dios también las ve. Ahora, Pablo les dice, ¿no? Vano es toda esta predicación. Y yo pregunto en esta mañana, ¿quién sería capaz de morir por una mentira? ¿Quién sería capaz de colocar su vida por una mentira? A duras penas a veces temblamos hasta con la verdad porque nos vayan a infligir de pronto dolor, desasiego. De pronto a alguien le dicen, si contesta esa llamada y dile que no estoy, dice el jefe. Pero si tú llegas a decir que yo estoy, te despido. ¿Y qué hace la persona? No está el jefe, no es que si no me corren. ¿Y Dios? ¿Has creído? Ahí es donde deberíamos decir, somos coherentes. Decimos ser cristianos, pero nos comportamos como si no lo fuésemos. Y no digo que no sean cristianos o no seamos cristianos, porque a veces estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Y tampoco digo que esto sea excusa para tomarlo con liviandad, pero debemos colocar nuestra confianza en Dios. Él prometió que iba a estar con nosotros, ¿verdad? Mateo 6, ¿qué nos enseña? Desde el versículo 25 en adelante, dice el Señor que nos ocupemos de sus cosas y Él se ocupará de las de nosotros. ¿De qué se va a ocupar? Un techo, una vestimenta y la comida. ¿Qué más necesitamos? Nada más, ¿verdad? Nada más. Aunque a veces nuestros ojos caminan por las redes y queremos cosas que no necesitamos y que a la larga pues tampoco son malas. Pero no desconfiemos del Señor. Lo que tenemos que tener es confianza en Él. Si has creído, deberías analizar tu vida y mirar cómo estás viviendo. ¿Vives diferente a cuando no conocías el Evangelio? Número 2, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Es el argumento de Pablo en el versículo 16 al 19 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima. Porque están muriendo creyendo en algo que no es. Les está diciendo a aquellos de la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección. Entonces, ¿para qué? O sea que si no hay resurrección estamos perdidos, destinados a la condenación y todos nosotros estamos aún cargados con nuestros pecados. Hay millones de creyentes que han muerto creyendo en Cristo como su Salvador. Si Cristo no ha resucitado, entonces cada uno de ellos ha perecido. Su fe fue vana.
Y yo no estoy afirmando esto es lo que Pablo está queriendo mostrarles a ellos. El cristianismo, hermanos, es una religión para el aquí y para el ahora, pero también es una religión para el futuro. Y esta idea Pablo la aclaró en el capítulo 6 de su carta a los romanos. Si Cristo no ha resucitado, hemos sido engañados y somos las personas más miserables de este mundo. ¿Creen ustedes que Cristo no ha resucitado? No, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces vivimos como si no hubiese resucitado? ¿Por qué a veces vivimos como si esta fuese la única vida que vamos a vivir? Afanados, desesperados, queriendo conseguir cosas para aquí, y la vida se me está pasando y no he logrado esto, no he logrado ser famoso, no he logrado tener lo que me propuse. O sea, ¿por qué? Si la vida no termina aquí, vas a tener una eternidad para poder cumplir cosas que de pronto no pudiste cumplir acá. Y no estoy hablando de lo material porque Dios da luz. Nosotros no tenemos el tiempo contado para cumplir cosas. No nos afanemos. Al final de cuentas, todo lo que haces acá se queda. Absolutamente nada te vas a llevar para la eternidad. Nada. Bien sea que partas con el Señor o bien sea que perezcas en el infierno, nada. Y ese tiempo será perdido. A veces se vive queriendo conseguir cosas y descuidando lo que es importante. Personas invierten su tiempo en el trabajo para conseguir lo material y sus hijos a un lado, descuidados, criados por una empleada, por la abuela, por la tía, por la vecina o en el peor de los casos, por las tablets en redes sociales, en YouTube. ¿Por qué? ¿Qué no es mejor el tiempo dedicado a nuestra familia? ¿Qué necesito yo para poder vivir aquí bien? Tiempo. Y tiempo es el que a veces nosotros mismos nos quitamos por estar pendientes de los placeres de este mundo. ¿Y qué es lo que fragua o trama el mundo? Querer envolvernos a nosotros en un sistema donde nos entretienen buscando la supuesta libertad financiera que hoy todas esas pirámides y empresas ofrecen para hacerles más ricos a ellos y perdiendo quizás lo que más valoramos y que no se puede devolver, que es el tiempo. No persigamos riquezas, hermanos. Confiemos en Dios. El Señor es bueno, el Señor nos va a sostener, nos va a sustentar. El Señor va a cuidar de nosotros. Ahora, no quiero colocar en contra de las personas que Dios les ha dado el don de hacer riquezas. Pero hay que ver que el cristiano al cual Dios le ha dado el don de hacer las riquezas no está persiguiendo esas riquezas. Y hay que ver también cómo esas personas que Dios le ha dado el don trabajan con esas riquezas. No está mal tener una casa bonita, no está mal tener un carro. Lo que está mal es trabajar única y exclusivamente por tener esa casa y ese carro y que eso se convierta en nuestro centro. El dinero no es malo. ¿Qué es lo que es malo? El amor al dinero. El amor al dinero. No vivamos engañados. Ellos no creían en la resurrección, pero muchos creen en la resurrección y aparentan creer que no existe porque viven solo para el aquí y el ahora. Hermanos, hasta aquí el argumento de Pablo de qué pasaría si no hay resurrección. Aquí está colocando y diciendo, vea, si lo que ustedes dicen es verdad y no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Eso es lo que Pablo les está argumentando. Ahora, Pablo les dice a ellos, ahora voy a colocar las pruebas de que sí hay resurrección. Vimos las evidencias hace 8 días, ahora Pablo va a probar por qué sí hay resurrección, si hay esperanza de vida eterna. Y como punto número 3, la proclamación de la resurrección. Y dice el versículo 20,
al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Saben, hermanos? Una de las pruebas de que nosotros somos descendientes de Adán es que todos morimos. Bueno, a no ser que Cristo regrese y vayamos con Él sin haber morido, pero este cuerpo todos los días muere. Todos los días se va desgastando. Yo no sé ustedes, no sé a los cuántos años los dolores, pero yo tengo 47 y ya a veces me duele la rodilla. Ya ayer estaba apoyando este codo y hice así, algo por allá sonó, y yo, wow. O me siento a estudiar la palabra y duro 3, 4 horas ahí sentado y cuando me paro parezco como encalambrado, como el chavo que cuando le llevaba eso. Y esos son los años, hermano. Nos van aquejando los años y lo bueno es aceptarlos. Yo tengo la esperanza que Dios me va a resucitar con cuerpo glorificado. Ahora, yo sé que no me va a resucitar con 47 porque pues, voy a tener los mismos dolores, ¿no? Un poco más joven, ya sin tantos defectos. Y las mujeres también tienen esperanza, Dios les va a resucitar con cuerpos glorificados. No van a haber estrías, hermanas. No se preocupen por cosas que van a ser cuerpos perfectos, que no se van a cansar, no se van a enfermar. Y lo más importante es que vamos a estar con Él por una eternidad. Este mismo cuerpo va a ser levantado. Es el mismo cuerpo que el Señor va a resucitar. Ahora, en el Antiguo Testamento se celebraba un festival, el Festival de las Primicias. Y quisiera hacer un paréntesis pequeño acá, porque se ha tergiversado este festival y hoy muchas iglesias celebran el Festival de las Primicias haciendo que personas lleven lo primero que se ganan, supuestamente para santificarlo y que Dios le dé provisión para todo el año. Y yo no quiero juzgar mal a estos líderes de esas iglesias. Quiero más bien decir que tienen desconocimiento por la palabra, aunque en 1 Timoteo, Pablo está hablando acerca de quién debe dirigir una iglesia y no debe ser un neófito, ¿verdad? Sea una persona sin conocimiento, no un indocto. Pero las primicias no fueron puestas para que Dios santificara nuestro fruto de un año, nuestra empresa, nuestra familia, no. Las primicias, esa fiesta apuntaba a Cristo. ¿Y apuntaba a Cristo en qué forma? En que un día iba a venir el cumplimiento de aquel que se iba a dar como primicia para resurrección por el perdón de pecados y después de él muchos, o sea, después de él vienen muchos que van a resucitar. Ya no hay fiesta de primicias, hermana. Se cumplió en el Señor Jesucristo. Él regresó de los muertos con un cuerpo glorioso. Es el único que ha resucitado de los muertos con un cuerpo eterno y glorioso. Ahora, después de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés. 50 días después venía esta fiesta. Y esta fiesta encontró un primer cumplimiento en el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo que encontró un primer cumplimiento? ¿Saben por qué? Porque el otro cumplimiento viene cuando Cristo regrese por nosotros, ahora sí, a llevarnos con Él. Si ustedes ven, hermanos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, la fiesta, los que Dios instauró, lo instauró para dar una luz de lo que iba a pasar en un futuro cuando su Hijo viniese en rescate por nosotros. Aquí Dios no está colocando fórmulas mágicas para que tú tengas más riquezas, no. La riqueza más grande que nosotros podemos tener es la salvación. Eso es más grande que cualquier cosa. ¿Y cómo pudiésemos cuantificar para las personas que de pronto todavía no entienden el Evangelio? Mira, coloca en tu cabeza que tienes una enfermedad terminal y tienes 15 días de vida. ¿Qué es lo que quiere una persona cuando tiene una enfermedad terminal y de pronto tiene la desconfianza de no saber a dónde va? Lo que quiere es salvar su vida. ¿Sabe una cosa?
Si yo le dijera, tengo la cura para que ya no mueras, pero te la voy a cambiar. O te doy la cura para que no mueras, o te pongo en la cuenta 500,000 millones de pesos. ¿Sabe una cosa? Yo estoy casi seguro que todos van a querer la cura. Y es lo mismo que se presenta en la palabra de Dios. Es la cura a nuestro pecado. Esto es más importante que cualquier riqueza terrenal, porque la riqueza terrenal se queda aquí. Esa no nos va a acompañar a ninguna parte ni nos puede salvar. Es el mensaje del Evangelio. Es la muerte de Cristo en la cruz y es nuestra confianza en poder creer que Él realmente pagó la penalidad que nosotros debíamos pagar. Ahora, en el versículo 23 dice Pablo, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo al resucitar fue el primer fruto de todos los que durmieron, es decir, de los que pasaron por el descanso y el sueño de la muerte. En Adán todos mueren, ¿verdad? Pero en Cristo todos resucitamos. ¿Pero todos quiénes? Todos los que creemos, hermano. Y hay esperanza. Eso es lo que debería guiar nuestras vidas. Sin desasiego, si cumplí esto está bien, si no se dieron las cosas, también, allá será mejor. Recuerdo esta canción que cantábamos, la primera canción que cantábamos, porque Él vive, triunfaré mañana. También recuerdo de una persona que una vez se paró en un púlpito y dijo, ¿qué tal esos de esas iglesias? Dice que porque Él vive, triunfaré mañana. Esto es un himno. Y hacía burla. Porque decía, en cambio, mi Dios es el que me prospera hoy y ahora y me lleva a vivir una vida feliz. Ahora, cuando eso yo no tenía el conocimiento que Dios me ha dado, pero ahora digo, bueno, ¿y entonces qué pasó con los mártires? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con el mismo Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con todos aquellos que dieron su vida por el Evangelio? ¿Por qué no fueron felices en el aquí y ahora según el mundo? Porque realmente sí eran felices, aunque sufrieron. Ellos sufrieron con ímpetu, con la frente en alta y sabiendo a dónde iban, sabiendo qué era lo que venía después. Porque Él vive, triunfaré mañana. Ahora sí entiendo y comprendo este himno del cual este hombre se burlaba, que aún hoy todavía se sigue burlando. Ahora en Cristo todos tendremos vida. Nos recuerda nuestra firme esperanza de la resurrección. Dice, o continúa diciendo el versículo 23 con la frase, pero cada uno en su debido orden. O sea que no habrá una resurrección general única. Cristo resucitó en primer lugar, ¿verdad? Y después, en el momento en que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, resucitarán los que le pertenecen, o sea, los que hemos creído. Mi pregunta es, ¿tú le perteneces a Cristo? ¿Cómo podemos saberlo? El Evangelio, la Biblia, cuando la leemos, va escudriñando nuestras vidas. Es el espejo para nosotros, para cada uno de nosotros. No es el espejo para preguntarle por el vecino. No, cuando yo leo la palabra de Dios me habla a mí personalmente. No es para decir, y es que tal persona o tal otra mire y no es para eso. Eso es personal. Cada persona va a tener también su trato. Pero cuando la leámoslos para escudriñarnos y saber si realmente estamos en la fe o estamos siendo inmaduros y debemos crecer, porque es la Biblia la que nos transforma. Es la Biblia la que va haciendo que vayamos en continuo progreso. Antiguamente yo decía, cuando recién creí en el Evangelio, yo miraba a las personas y decían, esos no son creyentes. Para mí casi nadie era creyente, yo era el único. Después, con el pasar de los años, porque fueron años, no meses, me di cuenta que pues, yo vivía igual que ellos. Y todo es una constante progresión por medio del Evangelio, por medio del estudio de la palabra. Él nos va transformando y nos ayuda a que miremos al otro
con amor y misericordia, para ayudarlo a crecer, para ayudarlo a tener una mejor relación con Dios, ¿sí? No para hundirlo, no para aplastarlo, no para señalarlo ni difamarlo, no para eso. Cuarto, después de la resurrección, el fin, dice Pablo. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿El fin de qué? El fin de las edades, hermanos. ¿Cómo finalizará esta era? Llegará una gran tribulación y luego será establecido un reino por 1000 años en la tierra. Satanás será liberado una vez más por un breve tiempo y después será echado para siempre en lo que el Apocalipsis llama el lago de fuego, y luego Cristo establecerá su propio reino para siempre. Ahora pueda que algunos estén perdidos de lo que dice Apocalipsis. No vayan a estudiar Apocalipsis si no han estudiado toda la Biblia, es mi recomendación. No se vayan a confundir. Hay muchos que inician un estudio del libro Apocalipsis, hasta iglesias inician el estudio del libro Apocalipsis sin ni siquiera tener idea del panorama completo de la Biblia, y hay mucha confusión. Ahora no doy esto como dogma acerca de la tribulación, el rapto, el milenio. Es lo que veo a la luz de la palabra. Ustedes podrán escatológicamente tener otras interpretaciones. Y debe dividirnos eso, como decía al principio, no, sea como sea. Lo seguro es que si hemos creído, un día vamos a estar con Él para toda la eternidad. Este será su reino eterno. En realidad, el reino eterno será en cierta forma una proyección del reino milenial, solo que el reino de 1000 años será como un tiempo de prueba. Dice aquí, luego llegará el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo ocurrirá esto? Al final del reino milenial, es lo que me muestra a mí la Biblia. Cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes. Continúa diciendo el versículo 25 al 27, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y quiénes son sus enemigos? El vecino que pone la música, el que me robó, el presidente de izquierda. No, Satanás, hermanos. Todos esos que vemos como enemigos que nos incomodan es nuestro prójimo. ¿Y qué dice el Señor acerca de nuestro prójimo? Que le amemos. ¿Y qué dice con respecto a las autoridades, los presidentes que de pronto no nos caen bien? Que oremos por ellos, que nos sujetemos. Somos cristianos, seamos coherentes con la palabra. No andemos en marchas y quejándonos y queriendo derrocar gobiernos, y estamos en contra del aborto allá gritando, pero si pasa algo en la familia lo aprobamos. Hermanos, si los apóstoles se hubiesen puesto a hacer revueltas porque Nerón los estaba persiguiendo, ahí hubiese muerto el evangelio, ¿no? Ellos se ocuparon de predicar y pregonar. Cuando usted vea esas manifestaciones, diga, wow, sí, yo voy a ir. Pastor, 1000 tratados. ¿Qué va a pasar acá? Una multitud y vamos a entregar tratados para que esas personas también crean en Dios. Si estoy cerca del alcalde, pues le predico el evangelio. No, el alcalde es cristiano, pues no importa, predíqueselo. ¿Sí me entiende? Somos diferentes. Eso es lo que somos. Seamos coherentes. Continúa diciendo el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Cristo. Entonces, ¿Cristo no se va a sujetar? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice el versículo 28. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Wow. Hay personas que tienen conflicto con la sujeción. Hay personas que quieren salirse de lo que Dios ha instaurado. Y veíamos hace poco acerca del orden que Dios ha colocado al hombre como cabeza, ¿verdad?, de la mujer, a Cristo como cabeza del hombre. Y vemos que la misma Trinidad no se sale de los parámetros.
Dice que el Hijo, al final de todo, cuando Dios ya haya puesto debajo en todo en sujeción a Él, el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? Al Padre, porque así fue desde el principio. ¿Cuánto nos cuesta, no? A veces algunas mujeres, pero no estoy diciendo a las mujeres que se sujeten a alguien que de pronto Cristo no es su cabeza, porque hay que empezar por el orden, ¿verdad? Ahora, dice el 28, bueno, luego todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todo con todos. Cuando Cristo complete su reino milenial aquí en esta tierra y haya establecido su reino eterno, regresará a ocupar su lugar allí donde mora la divinidad en los cielos, donde Él se encontraba al principio. Algo que cuando leo me hago imaginación. Yo pensaba estar en el cielo y estar cerca a Jesús, pero así, o sea, como de persona a persona, ¿sí? Hablando, platicando, sentados, vamos al río, vamos allí, vamos acá. Sí, yo no creo que las calles todas sean de oro, como dice Apocalipsis, pienso que es una alusión a lo hermoso y espléndido que será ese nuevo paraíso. Pero cuando leo este versículo, dice que Él volverá otra vez en espíritu a morar con el Padre como fue desde el principio, o sea, desde el principio de nuestra creación, porque ellos no tienen principio, son eternos. Entonces digo, ya no puedo andar de la mano con Él. Ser espíritu nuevamente, eso es lo que veo. Ahora, si tú ves otra cosa, vuelvo y repito, no importa. Lo importante es que vamos a estar con Él un día. Como punto número 5 y final, el programa y modelo de la resurrección presentado por Pablo como punto final. Versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Pablo está diciendo, bueno, ahora van a emitir el veredicto. Ya ustedes colocaron y dicen, primero pusimos las evidencias, ustedes dicen que no hay resurrección, yo coloqué la evidencia de por qué sí debe haber resurrección y para qué sirve esa resurrección. Ahora emitan el veredicto comparando las dos posturas, la postura filosófica de aquel momento o la postura del Dios eterno, que es la misma desde el principio hasta el día de hoy. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, si no hay resurrección, ¿para qué se bautizan? Igual van a morir. ¿Y el bautismo qué significa? Que yo me identifico con algo, con alguien. Y en este caso me estoy identificando con Jesucristo, que vamos a resucitar. Entonces Pablo está diciendo entonces, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué dice esto a la iglesia de Corinto? Porque ellos decían no creen en la resurrección y aceptaban el evangelio y se bautizaban. Incoherencia, ¿verdad? Y dice el versículo 30 y 31, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Sabe? Pablo está diciendo que si Cristo no había resucitado de los muertos, entonces ellos serían insensatos al poner sus vidas en peligro. Pablo cada día que vivía estaba colocando su vida al borde de la muerte. Estaba siendo perseguido, ustedes verán, él fue apedreado, ¿verdad? Él fue llevado preso, él naufragó cuando le estaban llevando para un sitio también en custodia y estaba corriendo peligro su vida. Y por eso él dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, yo les pregunto, nuevamente, ¿colocaría a alguien en peligro su vida por una mentira? No, ¿verdad? Claro que no. Hechos 3, 4, 5, es bueno leer esa historia, de ver cómo ellos con ímpetu, aún siendo amenazados de que les llevarían nuevamente a la cárcel si predicaban de Cristo, los soltaron, Pedro y Juan en este caso, ¿y qué hacían ellos? Seguir predicando. ¿Por una mentira? No. ¿Cómo hacemos nosotros?
Llevamos el mensaje sin importar si se burlan, porque acá no nos van a llevar presos, ¿verdad? Ahora, ya están colocando prohibido el que pronto pregonemos el evangelio en los centros comerciales. Y pues Romanos 13 dice que nos sujetemos a las autoridades. Entonces, no, primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5. Pero hay otra forma sin infringir la ley, ¿verdad? No nos pueden callar. No pueden hacer que ocultemos este mensaje, ni tampoco que ocultemos cómo caminamos, cómo nos comportamos. Nadie muere por una mentira. Dijo Pablo, estoy soportando sacrificios inútilmente porque mi vida está en peligro de muerte constantemente. Pablo sabía que no, pero les estaba colocando, o se estaba colocando él mismo como ejemplo. Decía, mire, varones de Corinto, todos los días mi vida está en peligro porque yo creo que Cristo resucitó. Yo creo que cuando Pablo termina de colocar todos los argumentos, muchos de los que venían con esas corrientes filosóficas quedaron sin argumentos y realmente fueron tocados para cambiar esa postura errónea que ellos tenían. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? El objetivo de esta enseñanza es que nosotros también salgamos del error y vivamos con coherencia, creyendo en el Evangelio. No debemos seguir creyendo al mundo, creamos al Evangelio, hay esperanza en él. Dice el versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta frase que dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana viviremos, venía de la filosofía hedonista de los epicúreos. No es en vano, hermanos, vivir para el Señor. ¿Cómo sufres el Evangelio? ¿Cuántas veces te has quedado sin trabajo por ser fiel a Dios? Porque no, una cosa es que yo sufra por ser fiel a Dios y otra cosa es que yo sufra por cometer errores, ¿no? Llegué tarde al trabajo, me despidieron, Dios no quería que yo trabajara allá. Estoy buscando trabajo, duermo hasta las 10 de la mañana, no paso hojas de vida, Dios no me ha querido dar ese trabajo, Él me abrirá otras puertas. No, hermano, esas son incoherencias. Soy negligente, no, Dios no quería, no. Estamos hablando de sufrir a causa del Evangelio, por ser fiel, por creer de verdad. Y terminamos con el 33 al 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hermanos, ¿con quién estás compartiendo tu tiempo? ¿Con quién frecuentas? ¿De quién te estás dejando influenciar? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está impactando tu vida? ¿Qué es lo que está dominando tu vida? ¿Nos hacemos al lado de pronto de un inconverso y aprendemos sus costumbres? ¿O somos tan firmes en Dios que ese inconverso quiere adoptar las nuestras? Voy a una fiesta de un familiar para impactar a ellos con el Evangelio. ¿O voy a una fiesta de unos familiares y soy impactado en que siento cosquillas y quiero otra vez volver al mundo? A veces decimos, no, pero no puedo ausentarme de la familia. Yo digo, Pablo, llevado a la cárcel, sentado, y ustedes pueden leer en sus cartas, ¿qué hacía? Uy, no, me trajeron acá yo por estar hablando de Jesús y no, y ahora acá, y ahora cómo vamos a... No, se colocaba a predicarle a los que le custodiaban a él. A donde él iba estaba predicando. Él no perdía tiempo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo impactamos? ¿En qué lugar nos coloca a nosotros la vida para poder ser de influencia con otros, en vez de estarnos quejando? En una fila, quizás pagando un recibo y se colaron 10 y alguien empieza atrás a gritar, no se cole, y nosotros también.
O, Dios me dio oportunidad para seguirle predicando el que iba aquí adelante. Y vemos todo como oportunidades. Debemos pensar y meditar qué estamos haciendo nosotros con el mensaje. Si realmente hemos creído, estamos siendo de influencia. Seamos influyentes, hermano, porque si hay resurrección para vida eterna y también hay condenación para muerte eterna en un lugar que yo creo que absolutamente nadie quisiera habitar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este mensaje, esta exposición que hace el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto. Dios mío, quizás todos los que estamos acá creemos en la resurrección, creemos que un día tú vendrás por nosotros. Padre, pero muchas veces flaqueamos en que nos atemorizamos por lo que nos pueda pasar en este mundo. Y necesitamos de ese valor que tenían estos hombres y mujeres también, Señor, que dieron sus vidas por la causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte más, a poder realmente creer que la resurrección es verídica, es verdad. Y aunque suframos aflicciones, aunque enfrentemos situaciones difíciles, Señor, estemos concentrados en la esperanza de vida eterna, en que un día todo esto pasará, un día no nos vamos a preocupar por pagar cuentas, no nos vamos a preocupar por enfermedades, un día quizás no nos vamos a preocupar por humillaciones que a veces soportamos acá, no nos vamos a preocupar por el daño que infligen otros contra nosotros por ser fieles a ti, Señor, sino que un día vamos a habitar contigo y todo esto habrá pasado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser firmes, a que podamos ser llamados dignos embajadores tuyos en esta tierra. Por donde quiera que nosotros vayamos, las personas realmente te vean a ti a través de nosotros, de nuestras acciones, Señor, de nuestro hablar, de nuestro comportamiento. Señor, cuántas personas a donde nosotros vamos están sin esperanza. Y tú permites que nosotros estemos en muchos lugares para llevar esa esperanza. Si quizás no lo estamos haciendo bien, Señor, yo te pido para que nos ayudes a que desde hoy nosotros seamos cristianos que alumbran, Señor, realmente en cualquier lugar. Ayúdanos también a no juzgar, Dios, a no estar criticando, a no estar dividiendo, Señor. Ayúdanos a que podamos ser cristianos maduros, cristianos que llevan esperanza de vida a otras personas. Ayúdanos a impactar este mundo, Dios. Ayúdanos a que nadie influya más en nosotros, si no es que es un hermano que está influyendo en nosotros palabras. Ayúdanos a no estar en contra de las situaciones de este mundo, a no estar hablando del gobierno, a no estar hablando de nada de esto, sino a orar, Señor, para que tú puedas obrar, para que tú puedas darte a conocer a más almas, Señor. Padre, yo te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.